Vamos a hablar del siguiente tema. Miren, la melatonina es un medicamento utilizado por algunas personas para poder dormir más y mejor. ¿Cuál es el problema? En el último tiempo se ha registrado un aumento de intoxicaciones en menores de edad por su consumo. Esto está generando preocupación entre los expertos y para profundizar en el tema nos acompaña hasta ahora el doctor Pablo Brockman, pediatra y director del Centro del Sueño de la Red de Salud Universidad Católica Christus. Muchas gracias, Pablo, por estar con nosotros a esta hora. A ver, a mí me llama la atención esta noticia por lo siguiente. Los niños están consumiendo un medicamento para poder dormir mejor. ¿Esto es normal o siempre ha sido utilizado? Hola, buenos días. Mira, es súper importante este tema porque la melatonina se está ocupando de manera bastante indiscriminada por todo el mundo y lo que vemos nosotros en el Centro del Sueño Pediátrico es muchos niños que la están ocupando. A ver, siempre se ha ocupado desde hace mucho tiempo. De hecho, la FDA en Estados Unidos la tiene como un suplemento alimenticio, como una especie de vitamina, ¿no es cierto? Que en el fondo lo que hace es que sea muy fácil de adquirir, muy fácil de comprar la melatonina por todo el mundo que lo quiera hacer, sin supervisión. Sí, Pablo, pero esto tiene un riesgo para los niños si se consume en altas dosis. ¿Cuándo un niño finalmente podría terminar intoxicado por el consumo de la melatonina? Mira, en general la melatonina es bastante segura si el médico que la está viendo, el experto en sueños, se le indica. La melatonina ocupándola en 3 miligramos, 6 miligramos, en general es muy segura y los efectos colaterales tienen que ser monitorizados por el médico que está a cargo. Cuando tú consumes mucho más que eso, o sea, muchos comprimidos, y ojo, que en ciertas preparaciones se vende en forma de gotita o de gomita, o sea, como una especie de dulce. Claro, si tú comes muchas tabletas y muchas gomitas, te puede llegar a pasar algo. Entonces, el sobreconsumo es lo que nosotros hemos visto que pudiera llegar a ser un tema más bien dañino, el consumo medido y controlado en niños con indicación, que eso es súper importante, Roberto, también tener entendido que no todo el mundo que duerme mal tiene indicación de melatonina, que también es importante. Pablo, ya te voy a preguntar por qué ha aumentado entonces el número de intoxicaciones por el consumo de la melatonina, pero antes quiero que me expliques brevemente cuál es el efecto que produce esto en el organismo. La melatonina hay que entenderla como nuestra hormona del sueño, por decirlo de alguna manera. Es la hormona que produce normalmente nuestro cuerpo, nuestro cerebro, por decirlo de alguna manera, y que empieza a producir postnatal, o sea, después que nace el niño, no inmediatamente. Antes de eso depende de la melatonina materna, ¿no es cierto? La lactancia materna, del embarazo, pero los niños alrededor de del tercer mes, sexto mes, ya tienen su propia melatonina y la empiezan a producir. ¿Qué es lo que produce la melatonina? Es como nuestro regulador. Es literalmente un cronómetro. Es un reloj que se dispara con la oscuridad, por lo tanto también es muy importante saber que esta es una hormona fotosensible, por decirlo de alguna manera. No sacamos nada con tomar melatonina o con alterar nuestro ritmo circadiano, que se llama, si no respetamos la luz y la oscuridad. La melatonina se dispara alrededor de las 8 de la noche, por decirles una hora promedio nomás, con la oscuridad, con la noche. Y hace que nos dé sueño, induce el sueño, pero tiene múltiples otras funciones también. O sea, la que más conoce el público es en el fondo la de inducción del sueño. Pero mantiene el sueño, regula las etapas del sueño, o sea, es una hormona fisiológicamente muy interesante, muy potente y que está presente, como les digo, en todos los seres humanos y varias otras especies también. Pablo, si yo tengo niveles normales de melatonina en mi organismo, ¿qué podría detonar que esos niveles desciendan? Mira, muy interesante. La melatonina se mantiene y esa es una pregunta que me hacen muchos pacientes que me dicen, si yo tomo melatonina, ¿voy a dejar de producir? No, producen igual. ¿Me voy a hacer dependiente? No, tampoco, pero tiene que ser supervisado. ¿Qué pasa en el fondo con esta melatonina? ¿Cuáles factores la pueden alterar, por decirlo de alguna manera? Lo primero, lo que les decía, la alteración del ritmo circadiano. Eso quiere decir que si nosotros alteramos la presencia de luz y oscuridad que entra por nuestra retina, ¿no es cierto?, hacia el ojo, hacia el cerebro, se va a alterar la producción de melatonina. Y eso ustedes pueden suponer cómo se produce, muy sencillo, las pantallas, ¿no es cierto?, los celulares, los tablets, la televisión, porque especialmente después de la pandemia, la cuarentena, el ser humano, especialmente los niños, hemos visto adolescentes, están muy expuestos a un sobreuso y consumo de medios electrónicos, de pantallas, ¿no es cierto?, pantallas con cristal LED, que alteran la secreción de melatonina.
Lo mismo, si nosotros entramos, por ejemplo, a una pieza y prendemos las luces y hay alguien durmiendo, claramente eso también altera nuestro ritmo circadiano. Por lo tanto, la luz artificial ha sido uno de los grandes detonantes en las últimas décadas y especialmente en los últimos 2 o 3 años post pandemia, que ha cambiado el ritmo circadiano y el ciclo vigilia, ¿no es cierto?, de todos los niños y adultos también. Claro. Oye, Pablo, hay quienes pueden dormir a plena luz del sol sin problemas también, pero... Claro que sí. Mira, hay gente que no tiene ningún problema, pero el uso a largo plazo produce algo que nosotros llamamos el jet lag social. ¿Qué es eso? O sea, nosotros podemos decir, ok, vamos a alterar nuestro ritmo de ciclo de sueño y vigilia durante la semana, porque el fin de semana, no importa, voy a dormir hasta tarde, a las 10, 11 de la mañana, ¿qué más da? Pero no es así, porque finalmente tu cerebro te va a pasar la cuenta y la melatonina se altera a largo plazo su secreción. Por lo tanto, es súper importante la higiene del sueño, la buena conducta en el sueño, en el fondo, enseñarle eso a los pacientes. Pablo, si yo tengo niveles normales de melatonina y consumo estas pastillitas de melatonina, ¿voy a tener más sueño o los niveles se van a mantener iguales? Los niveles se mantienen, pero vas a tener más sueño porque vamos a aumentar el pic, ¿no es cierto? La alza de melatonina va a ser inducida farmacológicamente. Pero, de nuevo, o sea, esto no es llegar y tomar melatonina porque yo quiero tomar. Se puede comprar en muchas partes sin receta, como te decía en Estados Unidos, incluso como suplemento, pero no se las indico. O sea, nosotros como expertos en el sueño tratamos de que esto sí sea regulado, sí sea visto por gente que sabe del tema, que sabe del punto de vista del sueño, ¿no es cierto?, especialmente en niños y adolescentes, porque llegar y usarlo, por ejemplo, en una hora inadecuada, en exceso, como estamos viendo las intoxicaciones, o por un tiempo largo que no corresponde, puede ser extremadamente malo. O sea, puedes tener un trastorno del sueño peor que el que tenías antes de consumir. Claro. Pablo, entremos al tema que nos convoca, que son estas intoxicaciones por el exceso de melatonina. ¿En qué circunstancias un niño comienza a consumir melatonina? A ver, lo que estamos viendo lamentablemente es que en qué circunstancias comienzan a consumirlas por indicación propia, digamos, de los padres, de los cuidadores que en el fondo compran esta melatonina recomendada así nomás, sin supervisión médica, y se la dan en el fondo para tratar de regular el trastorno de sueño que estamos viendo que se hace tan frecuente hoy en día en niños y adolescentes. Eso es lo más frecuente, o sea, a mí me llegan a la consulta niños que ya están consumiendo melatonina por cuenta propia, de los padres, por ejemplo. Y esto yo creo que es súper importante el mensaje que hay que tratar de evitarlo, hay que tratar de no llegar y usarlo. En estos casos es peligroso. ¿Por qué? Porque la dosis no la saben, la dosis puede ser incorrecta, pueden consumir varias veces varias tabletas, ¿no es cierto? Porque no se quedó dormido, le vuelven a dar otra, y eso finalmente va a producir estos casos que estamos viendo, que son la alerta, ¿no es cierto?, que estamos teniendo. Y finalmente eso aquí lleva que finalmente este medicamento se regule, o sea que el libre uso se prohíba finalmente, ¿no es cierto? Y que haya que tener una receta para comprarlo, como en algunos países, en Europa en muchos países es así. Pablo, a ver, según cifras del Centro de Información Toxicológica de la Universidad Católica, el año 2018 se registraron 119 intoxicaciones de niños con melatonina. El 2019 fueron 149, el 2020 175, ha ido en aumento. El 2021 se disparó 269 y en lo que va de este año ya tenemos más de 120. ¿Por qué podríamos estar ante este aumento drástico de intoxicaciones por melatonina? Eso es bien importante porque refleja, ¿no es cierto?, las alteraciones y las patologías del sueño que estamos viendo. Posteriormente, al año 2019, con la pandemia, la cuarentena, se dispararon, ¿no es cierto?, los trastornos del sueño, tanto en niños y adolescentes como también en adultos. Hay muchos más pacientes con insomnio que antes y muchos más trastornos del ritmo circadiano, especialmente en niños. Eso refleja, ¿no es cierto?, nuestra situación en la cuarentena, es una larga lista de factores que afectaron, ¿no es cierto?, la calidad de sueño en su momento, y las cifras solamente están demostrando el uso o la necesidad de las personas por buscar una solución a este mal dormir, que trae consecuencias no solo en la noche, sino que en el día, a nivel familiar, social, laboral, escolar. Pablo, ¿qué es lo que causa entonces esta intoxicación? ¿Cómo se evidencia en el cuerpo? ¿Cuáles son los síntomas que tienen estos niños a los que se determina que fueron intoxicados por melatonina? Mira, múltiples síntomas pueden tener. El más,
yo te diría más importante que quizás podrían darse cuenta los papás o la gente que está con ellos, es la hipersomnolencia, ¿no es cierto? O sea, son niños que quedan medio dormidos al otro día, que no despiertan bien, que andan somnolientos, sudorosos, ¿no es cierto? Pueden tener alteración a nivel pupilar, ¿no es cierto? Como los ojos dilatados, estar decaídos, algunas veces también hemos visto náuseas, vómitos también, y una larga lista de otras consecuencias que son menos frecuentes. Pero lo más trascendental es esta presencia de una hipersomnolencia o un estado en general raro, que el niño no está muy despierto, está adormecido o anda muy decaído, por decirlo de alguna manera. Claro, esos son los signos que presenta esta intoxicación por melatonina. En ese sentido, cuando se presentan estos signos, ¿hay que detener inmediatamente el uso de esta hormona o tal vez estamos abusando y consumiendo más de lo que deberíamos? Mira, no, en caso de que haya cualquier síntoma de preocupación o que les llame la atención, tienen que consultar inmediatamente, por supuesto, y detener el uso. Y nuevamente, el mensaje muy importante, no usar melatonina por cuenta propia sin indicación. Ojo, esto igual es un medicamento en un 99% de los casos benigno, por decirlo de alguna manera. Pero como cualquier medicamento tiene problemas, entonces la melatonina tiene indicaciones precisas, exactas. Entonces hay que consultar, hay que asesorarse, porque no es llegar y consumirla como si fuera algo natural, no es tan así la cosa. Pablo, ¿se puede ser alérgico a este medicamento? Mira, súper buena pregunta. Más que alergia, yo te refraseo, pueden hacer lo que se llama la reacción paradojal a la melatonina. Y existen pacientes que nos tocan acá en el centro del sueño que en vez de dormirse con la melatonina los activa. Y eso es un tema genético que se da algunas veces en familias completas que tienen este tema y es muy interesante para nosotros para estudiarlo, por supuesto, pero los pacientes lo pasan muy mal porque creen que van a dormir con la melatonina y les produce absolutamente el efecto contrario. Entonces ahí hay un tema importante. Sí, ¿y algún otro tipo de alergias se podrían presentar de otra forma? ¿Alguna alergia que se evidencie de otra forma en el organismo? Sí, claro, también como cualquier medicamento tú puedes tener alergia también, y no solo a la melatonina, sino que a todos los excipientes. Y ojo que las preparaciones en niños, de repente, los jarabes, las gotitas, tienen colorantes, tienen saborizantes, y hay niños que son sumamente alérgicos a ella. Entonces, puedes tener temas en la piel, ¿no es cierto?, urticaria, etcétera. Una larga lista también de reacciones alérgicas que, bueno, son raras, pero existen. Bien, Pablo Brockman, pediatra y director del Centro del Sueño de la Red de Salud Universidad Católica Christus. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Un tema muy interesante. Yo era completamente ignorante sobre todo este tema de la melatonina. No tengo hijos, así que bueno, aprendí un montón con esta conversación y sin duda también aportar un poquito de claridad y tener claro los efectos secundarios que podría tener el sobreconsumo de este medicamento. Muchas gracias, Pablo, que estés bien. Muchas gracias a ustedes.